Pues muy buenas tardes y darles las gracias por estar aquí. Tarde difícil, tarde tórrida, y han llegado aquí. Son héroes y heroínas. Yo quiero agradecérselo profundamente. Este agradecimiento extensible a la Universidad de Jaén y al Proyecto Atalaya, desde nosotros, Universidad de Granada, que estamos aquí invitados. Venimos a menudo y es una satisfacción siempre estar aquí. El programa de hoy, como habrán visto, consiste en una charla. En realidad, es una charla basada y apoyada en unas proyecciones. Estas proyecciones son dos, las vamos a poner seguidas. Y al término de las mismas, pues entonces vamos a establecer si les parece bien esa charla. Yo he traído conmigo, vengo muy bien acompañado, porque vengo acompañado por un actor, Francisco de Paula Muñoz, que forma parte del elenco de la primera proyección, y por Juan Fernando Molina, que ha trabajado en audiovisuales, filmación, escenografía, vestuario y mucho más de la segunda. Entonces, pues por eso les digo que vengo magníficamente acompañado. Tienen en común las dos proyecciones en varias cosas. Voy a ser breve en ese sentido, luego si quieren pues ya explico mejor el proceso creativo. Pero lo que tienen en común fundamentalmente es que son dos premios Martín Recuerda de Teatro de Granada y extensible a Poesa. Son premios internacionales. Entonces las obras son premiadas, si no me equivoco, la 16ª edición y la 18ª, respectivamente, por orden cronológico que la van a ver. La primera se titula La última fiesta de Calderón y el autor es Santiago Miralles, Huete, y la segunda, El primer amor de Caldós, y el autor es Miguel Ángel Martínez Parera. Bueno, este es el núcleo común principal, que son dos obras premiadas. Nosotros hacemos una lectura dramatizada de la obra ganadora del año anterior, cuando se concede el premio. Por ejemplo, este año se ha concedido una nueva edición. Hemos representado el premio anterior. Es cómo funciona, ¿no? Y no hacemos realmente al uso esto de lectura dramatizada. Prefiero, y verán por qué, prefiero que sea lo que llaman en otros países un semimontado. Entonces elegimos fragmentos de cada una de las obras y las representamos. Pero como nosotros tenemos un grupo de teatro y danza, experimentamos mucho sobre este tema. Hoy no hemos podido venir aquí físicamente, imagínense, las fechas para el estudiantado no son fáciles. Entonces, por eso traemos el formato de proyección. Pero también porque en esa investigación que hacemos, lo comprobarán, como digo, más tarde, en esa investigación estamos acudiendo también a otros formatos. Es algo ecléctico y no solamente es lo teatral, lo puramente teatral, que se inicia en un texto premiado, como ya he dicho, sino que además está la escena, está la radio, está la fotografía y el cine. Todo eso. Y lo que van a ver en ambas proyecciones tienen esos elementos también en común. Bueno, pues les dejo, no duran mucho, no son muy largas, ahora mismo no recuerdo exactamente lo que pueden durar, pero no creo que más de 40 minutos entre las dos. No haremos descanso, voy a pedir que las pongan seguidas y como también he mencionado antes, luego venimos aquí y hablamos con ustedes si les parece bien, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y que disfruten de las proyecciones. Hombre, la puntualidad en un actor... Perdón. Vale. ¿Comenzamos? Sí. Vale. Vamos a la página número 14. Vale. Vale. Salen mucho más baratas las comedias si se han guardado los decorados y se utilizan otra vez. Más admiro yo el texto de vuesa merced. Sí que es cosa en verdad notable que el público quiera volver a ver lo que ya conoce. Y esta obra, que ahora representamos, sí lo es. Y suspende lo rico de los conceptos, lo oculto de las voces, lo sazonado de los chistes, la agudeza de los avistos y las oportunidades de ejemplos, escarmientos y desengaños. Desengaños, decís bien. Me han contado que en tiempo de don Felipe IV se hacía flotar el escenario sobre barcazas en mitad del estanque de estos jardines y en él se simulaban florestas, volcanes y espantos de la naturaleza. Los actores llegaban navegando y el rey y su familia se embarcaban en góndolas para acercarse a la escena.
Y luego pasaba lo que pasaba. Se levantaba un vendaval que removía las aguas y hacía que las góndolas se entrechocaran. Había que sacarlas y amarrarlas para evitar que la Real Familia sufriera males todavía mayores. Ay. Estos versos se paladean con gusto y no empalagan. Yo diría, don Pedro, que tienen tanta fuerza y tanto contenido que bastarían por sí solos para llenar esta sala. Claro que la llenarán, hombre, si los declamáis alto y de modo que se os entienda, con buena voz y buenos gestos. Así quiero que representéis mis personajes. Sí, pero quiero decir que a los poetas de verdad les basta un tablado desnudo para cautivar las emociones del espectador y que todos estos decorados son innecesarios. Así puede ser para los corrales de comedia, pero aquí estamos en otro mundo. Y en este mundo, que es el de Palacio, la fiesta ha de estar a la altura de su ilustre auditorio. La magnificencia de su majestad ha de realzarse con funciones magníficas. Pues bien que se disfrazaba el rey don Felipe para ir al corral del príncipe y aplaudía escondido las comedias, aunque la escena fuera simple y estuviera desprovista de ornato. Hay ocasiones para la sencillez y otras para la apariencia. También al rey don Carlos le ofrecen a veces representaciones sin decorado, pero seguro que a vos os gusta matar el hambre con alguna fruslería en la calle y en vuestra mesa, sin embargo, exigís que el cordero esté bien sazonado y que un sirviente os agasaje adecuadamente. Y siendo esto así, ¿qué no habrá de darse a los reyes cuando el teatro llega a su casa a visitarlos? Bueno, vuesa merced tiene 4 sirvientes, yo ninguno. Ah, ¿qué sabréis vos? Y no se distraerá ese insigne espectador y todos los que le acompañan con tanta música, tal exhibición de pinturas y tanta sorpresa de mutaciones. ¿No perderá el hilo de los razonamientos? Son parientes la poesía y la pintura. La pintura es el marco necesario de la imaginación. ¿Cómo conseguiríamos un buen espectáculo prescindiendo de ella, que es, sin duda, un casi remedo de la obra de Dios? El sentido de la vista siempre saca ventaja al del oído. Wow. ¿Es pintor también vuesa merced? Bueno, sé lo justo para poder explicar a los pintores lo que quieren los lienzos de los decorados. Y también sabe de danza, de arquitectura, de escultura. De todo un poco es necesario para el buen fin de la representación. Para lograr el espectáculo completo. El arte completo. Música, pintura, arquitectura, canto, danza, iluminación, paisaje, escultura, movimiento, acrobacia, fábula. Valentina, que naciste
Matanzas, ¿de qué estás hablando? Formábamos una verdadera unión de amistad y apoyo. De Matanzas he dicho, porque no habrás olvidado lo que sucedió a las puertas del palacio del condestable de Castilla, con quien habrías de trabajar después, cuando mataste al hijo de su sirviente. Fue un duelo legal, a espada. Y a muerte. Me decías antes que un cobarde nunca actúa solo. Tal vez tengas razón. Este caso confirma tu aserto. Sale del palacio Nicolás, hijo de Diego de Velasco, con quien tenéis una cuenta pendiente que no importa tanto. Importaba. No tanto como una vida. ¿Cuánto rencor puedes sentir por un muerto? Os acercáis a él, le retáis. Tenéis un duelo bastante desigual. No eres mal espadachín, no. Pero sois más numerosos. Él se revuelve, es ágil, pero sucumbe, y allí mismo le acuchilláis y le dais muerte. No fue así. Allí le dejasteis tumbado, encharcado en su propia sangre. Tuvisteis que huir y refugiaros en la legación del Santo Imperio, hasta que pudisteis negociar con la familia del muerto una compensación considerable. 600 ducados. Hasta tuvisteis que vender el cargo de escribano que os había legado vuestro padre. ¿Qué habría dicho don Diego Calderón si lo hubiera sabido? Que éramos buenos hermanos, que actuamos juntos, como troncos de una misma rama. Tu padre murió de malquistado con todos vosotros, ya que no acogisteis como debíais a su segunda mujer, a doña Juana. Pleiteasteis después de su muerte para arrebatarle todo lo que él le había dejado en el testamento. Defendimos lo que era nuestro. Si mi padre, después de enviudarse, enamorisqueó de una mujer en edad madura, no teníamos que ser nosotros los que pagáramos su capricho con nuestras rentas. Pero bueno, ¿de qué estás hablando? ¡Están muertos! ¡Déjalos en paz! Sí, están muertos. Tus hermanos, tus padres, doña Juana, están muertos como Velázquez, como tus amigos escritores con quienes compartías obras e ilusiones. Te has ido quedando solo. Es la condición de quien ha cumplido muchos años. Solo. Dios te ha dejado solo. Antes eras joven y te batías a espada. Te enamorabas, te amancebabas con hermosas mujeres. Tuviste un hijo. Simulaste y lo metiste en tu casa como si fuera tu sobrino. Murió cuando apenas había cumplido los 10 años. Déjalo en paz. No ensucia su recuerdo con tus palabras. Calderón también amaba. ¿Quién no ha amado nunca? ¿Quién no se deja arrastrar por la belleza? Las monjas, como hija de Lope, como tu propia hermana, la que profesó en Toledo. Aman a su manera, a la manera divina. Eso a ti no te servía. Siempre has tenido una mujer que amar, aunque te cuidabas mucho de que se conociera. Has sido un modelo de discreción, no como otros, no como Lope, que pregonaba sus amoríos a los 4 vientos. Mi vida solo le interesa a Dios. Eras un caballero galante y atractivo, Pedro. ¿Te gustaban? ¿Cómo no habrían de gustarte? Ese crujir de sedas de las faldas que avanzan sigilosas a la busca del amor. Esas manos blancas tan suaves. Ese aroma que te llega al centro del alma y te agita el corazón. Esas palabras que te susurran deseo y piden que las satisfagas. Esos muslos, esos pechos. ¿Pero quién eres? ¿El diablo? Tú lo has dicho. El diablo soy. Y estas son tus últimas tentaciones. ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué viene esta burla? Estás muy cerca de la muerte, Pedro. Solo vengo a recordártelo. ¿Y si yo te dijera que la madre de tu hijo se llamaba María y que era mujer casada y que por eso acogiste a ese niño a quien ella no podía criar? ¿Y si yo te dijera que amaste con desesperación a la actriz Ana Villegas? Estás temblando, Pedro. ¿Cómo sabes tú todo esto? No hay secretos en el infierno. Lo que fue y nada importa. Amé antes de ser sacerdote. Fui padre antes de ser sacerdote. Servir a Dios ahora es lo que más me da sentido.
Las mujeres te daban sentido. Si no hubiera conocido a ninguna mujer, ¿cómo habría podido ponerme en su piel para razonar, amar, sentir como ellas cada vez que las sacaba en los escenarios en personajes femeninos? No conocer a la mujer es perderse la mitad del mundo. Sí. Bueno, cumpliste los 50 años y le viste las orejas al lobo. Es curioso, con esa edad se ordenaron también Góngora y Lope. La paz del alma y la paz del cuerpo. La salvación por el arrepentimiento y los dineros por la capellanía de la abuela. Gran trato, servir a Dios con comodidad. Cada día soy más lo que Dios quiere que sea. Autos sacramentales anunciados por procesiones solemnísimas y representados sobre catafalcos que más parecen túmulos de muertos. Intercambio entre meses para dar alegría a lo que es serio. Historias estrafalarias para sazonar los dramas. Tengo 80 años. Haré mis autos para el Corpus y conseguiré que se ponga en escena esta comedia. Eso es lo que haré. Eres el poeta de España. El único escritor capaz de hacer verdadero teatro. Yo soy un simple sacerdote que tiene prisa por retirarse a casa. Es carnaval, Pedro. Y en este rectángulo sagrado, que es el tablado del teatro, todo puede pasar. También que os prendan y que os azoten por venirle con estas chanzas a este pobre viejo. También eso, también eso. Y también que sea el rey quien me mande. Va, el rey. O el duque. O el diablo. O los ángeles. No busques. Yo te lo diré, Pedro. Soy tú mismo en tu juventud. Soy Cosmelotti. Soy Paravicino. Soy Lope. Y la madre de tu hijo. Y cada una de tus amantes. Y el rey y su ministro. Y todos los muertos que has matado. Don Pedro Calderón de la Barca y González Henao. Así es el teatro, Pedro. Pero estate tranquilo. Tú has hecho bien tu papel. Sí. Así es el teatro, señores. ¿No he de saberlo yo?
Te amé con locura. Sé que tú lo sabes y me quedo tranquila. El hijo que concebimos seguirá viviendo en ese limbo en el que espero encontrarte algún día. Me imagino que seguirás escribiendo y que vivirás tu vida con la tranquilidad que intuí en aquel niño tímido y apocado. Es imposible que pueda amar a nadie más en este mundo. ¿Qué le pasa a mi canarito? Que está tan alicaído. No es que mi ave del paraíso desdeñe el infinito mismo, que con tus serafínicas manos le preparan su nidito de amor, pero es que... Ay, chico, como te me pongas académico, te pongo de patitas en la calle. Bueno, pues dicho en los Román Paladinos, que esta noche no me apetece. Seguro que no quieres timba, mi amor. Tomarme una copa contigo, nada más. Me parece a mí que llevas tu mejor servido que el rey de copas. De vil aguardiente. Por eso acudo a ti al son del ron divino, reina del Caribe. Y como los negocios son los negocios, y el tiempo es oro, te muestro la plática y el tanganazo. ¡Anda, carajo! Eso no te da ni para un dedal de mi elixir. Mucho menos para aguantarte 5 minutos de esa labia tuya. Pues en ese caso, le presento mi más sincera excusa, Madame Perla. Y me obligo a hacer mutis por el foro. No. Pero ¿cómo te vas a ir tan rápido? Si además tengo un roncito que creo que te va a gustar. Por nuestra Cuba bella. Con la virgencita del cobre. Amén. Allá en Trinidad todo es diferente. Las puertas de las casas están siempre abiertas y se escucha gente a todas horas cantando, bailando. Todo el mundo sonríe y cuando alguno se amula, no falta una mano que le tienda un vasito de ron y le quite de encima la sombra del enfado. Mi mamá es de Charleston, de los Estados Unidos, y no encaja ni con las señoritas estiradas de la colonia inglesa, ni con las santurronas perfectas del barrio del Vegeta. Perdona. Si no te falta razón, tu madre es una mujer todavía joven, cosmopolita y avanzada. La mía es de misa por la mañana y rosario por la tarde. ¿Qué se le va a hacer? Pero tiene buen corazón. Ya ves que no le importa demasiado que suba a tu casa de los lirios y que paseemos y conversemos a solas, como hoy, por el borde de la caldera de Bandama. Porque somos familia y nos tratamos desde niños. Aunque sea por eso. ¿Y por qué te ríes? Menuda familia de novela. Mi papá es hermano de tu mamá, pero además mis hermanastros, los hijos del primer matrimonio de mamá, están comprometidos. Magdalena con tu tío Domingo y José Hermenegildo con tu hermana Carmen. Y nosotros aquí,
en medio de todo ese lío de parentela. Podrá ser que nos dejen a solas por todo ese lío de parentela que dice, pero también es verdad que ya no somos tan niños. ¿Cómo será de profundo este cráter? Unos 200 metros y de diámetro poco más de 1 kilómetro. Chico, si pareces un topógrafo. Es muy hermoso. Y terrible. ¿Terrible? Terriblemente hermoso presentir que las cenizas oscuras y frías cortan el paso al torrente ardiente de lava. Ahora pareces un poeta. A partir de ahora no va a ser tan sencillo volver a vernos como hoy. Ayer escuché a mamá hablando con Madalena. Decía cosas sobre la conducta de mi mamá. Decía que entendía que no bajase los domingos a la catedral, porque ella es protestante, pero reprobaba que tampoco asistiese al oficio religioso de los británicos. Decía que en vez de cumplir con sus obligaciones con Dios, cabalga hasta la playa del Arrecife. Y se mete en el mar como su madre la echó al mundo, y se pone a nadar mejor que un cambullonero. Decía que luego se tumba al sol, sin el más mínimo recato, con los pechos fuera mientras se fuma un puro habano. Una mujer viuda, con 2 hijos y una tercera, para más Inri, hija natural. ¿Para qué me cuentas todo eso, Sisita? Porque yo no quiero tener hijos. Yo quiero salir de aquí, viajar y conocer mundo. Yo quiero vivir. ¿Y tú, Benito? ¿Tú qué quieres? Yo te quiero a ti. No. No es de pena, es Benito. Es que a veces duelen las cicatrices. Yo me vine a Madrid a trabajar en los teatros. De jovencita, pues, de más joven que ahora, cantaba son y guaracha y bailaba en los casinos de La Habana y Santiago. Hasta que conocí a un gallego come mierda que me trajo a España. Él tenía mucho dinero y me dijo que era dueño de un teatro de variedades. Al final, resultó que estaba casado, el muy huevón, que quería ponerme piso en las afueras para quimbar conmigo cuando le vinieran ganas. El mismo día que lo mandé a la mierda, me bajé a la Gradena de Lavapiés a matar las penas. Y fue allí donde conocí a un chulo guapísimo, pero también hijo de malísima madre. Y antes de darme cuenta, ya estaba ejerciendo la profesión. Y otro día, uno más chulo que él, le dio tremenda cuchillada y lo dejó tieso en la calle P. Pero ella no sabía hacer más que sobrevivir. Pero no es de pena, isleñito. Es por eso que tú me dices que me vas a escribir una comedia en la que cante y baile visiones caribeñas y que me haré famosa y ganaré dinerales. Yo te agradezco la intención, pero para mí ya es tarde. Pensándolo bien, nunca tuve verdadero talento. Y ahora estoy bien. Y a ningún hombre me da miedo. Y tengo hasta un poco de dinero para permitirme un palco en la ópera de vez en cuando. Esta noche me toca Madame Butterfly.
Y se me está haciendo tarde, isleñito. Te voy a tener que dejar. Conservo el olor de tu piel, el tacto de tus manos en mi cuerpo. Y soy capaz de escuchar el eco de cada una de tus palabras. Vivo encerrada en una hacienda. Moriré joven, porque no quiero seguir viviendo. Ya eso lo sabía, porque me lo dijo quien tú sabes que siempre estuvo atento a mi vida y a la de mi madre. En algún lugar del océano entre Las Palmas y Cádiz, emborrono un papel con estas letras, con la desesperación del náufrago que se aferra a un trozo de madera, con la fe del galeote que se agarra al remo de la desolación. Escribo sin rumbo para salvar una cordura que zozobra en esta calma chicha entre dos tempestades, entre los 4 puntos cardinales que son las 4 paredes del camarote de un vetusto paquebote. Con la voluntad hundida, como un pecio en medio de una llanura abisal, helada e infinita, apenas tomo la dislocada brújula de la pluma y me echo a escribir a la deriva. Me echo a escribir el cuaderno de bitácora del polizonte de la soledad, la carta blanca de navegación de un barco fantasma cargado de palabras y más palabras de plomo que van y vienen, golpeándome como olas de un dolor sin orillas, como olas que quieren romper la roca de la memoria y deshacerla en las arenas de la desmemoria. Me echo a escribir la primera jornada de la travesía de la memoria de un desmemoriado. Ay, mi Quijote, que te vas a volver loco de tanto escribir. Al contrario, si no leyera ni escribiese sí que enloquecería. ¿Qué me estás haciendo? A callar. En mi casa, yo soy la capitana y tú el grumete. Y como se te ocurra quitarte el pañuelo de los ojos, te cuelgo del palo mayor. O peor, te hago recorrer la tabla hasta que seas pasto de los tiburones. Vaya, ¿eso de Stevenson o de Defoe? Pensaba que eras más selecta con tus lecturas. Tan selecta como con los hombres. Tú sé. ¿Dónde estás? ¿Puedo quitarme ya el pañuelo? No. No. ¿A qué viene tanto apuro? En mis peores pesadillas me quedo ciego y manco de las 2 manos.
Peor aún es quedarse sin cabeza. Para mí sería lo mismo. Sin vista y sin manos no podría leer ni escribir. Ah, ¿y solamente por eso? Y entonces también porque no podría verte ni acariciarte. Ya. Mira que eres falso, malo, enemigo y engañador. ¿Y la lengua? El sabor también es importante. No para leer ni escribir. Ay, serás mentecato. Te voy a dar a oler algo. ¿Qué te parece, grumete? Me parecen el sol y el mar juntos, pero no en el horizonte, sino en una selva fresca y recóndita. No está mal. Y ahora toca. ¿Y bien? Es piel tersa y morena, que sonríe a la lluvia y a la luz, como tus mejillas, pero además es el cristal fino y tibio de tus pechos. Bueno, no está nada mal. Y por último, ven. Vas a saborearlo. ¿Y bien? Eres tú, Sisito. Es el mango criollo. Mamá trajo unas semillas de Cuba. Algunas veces se sienta en la terraza que da al poniente y saborea una con los ojos cerrados. Dice que así vuelve a pasear por las playas de Lancón, en Trinidad. Tu madre es una mujer fuera de lo común. Mi mamá es una mujer extraordinaria y te aprecia mucho, Benito. Esta mañana, antes de bajar a la playa del Arrecife, dejó el frutero lleno de mangos, con una nota. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. Desde luego que es una mujer extraordinaria. Y de tal palo, tal astilla. Ladraron los perros. Ladraron los perros. Los perros solo ladraban de aquella forma cuando algún desconocido subía por el camino de los lirios. Era domingo y estábamos solos. Era domingo y estábamos solos, tú y yo, Benito. Tan solos y juntos como nunca volveríamos a estarlo. Eran mi hermano Domingo y mi cuñada Magdalena, la hermana mayor de Sisito. Eran los arcángeles que venían a expulsarnos de nuestro paraíso. Sí, la verdad es que viendo nosotros esto, la representamos solamente 2 veces. No hubo más tiempo, porque además con el tema pandémico hubo que reformular muchas cosas, como es lógico, y algo que no comenté antes, otra cosa en común, es que estas 2 representaciones, estos 2 montajes, estos 2 procesos creativos, se emplearon también para un proyecto educativo que tiene la Universidad de Granada con centros escolares de secundaria preferentemente. Entonces, pues veis que, como se hacía en directo, las grabaciones y las captaciones,
pues se oye todo lo que pasa alrededor, se ven los flashes de las cámaras. Es muy interesante porque esto también nos sirve como todo lo que es un proceso creativo y un teatro muy en vivo. Un teatro muy en vivo, pero con una mezcla de lenguajes, pues yo ahora lo pensaba, digo, un poco apabullante a veces, ¿no? Porque a lo mejor hemos saturado de lenguajes precisamente pues lo que era en principio ese texto dramático. Los autores estuvieron con nosotros muy cercanos. El primero, Santiago Miralles, es un diplomático, es político y está viajando por el mundo siempre y creo que está en Tailandia ahora, trabajando allí. Y el segundo es un profesor de secundaria de lengua española que es canario. Entonces, la referencia también a los grandes autores como Calderón y Galdós pues ha alimentado mucho, primero los premios en sí, los premios Martín Recuerda, y luego también este otro apetito nuestro, ¿no? de montar esos premios. Pero he de deciros que ha habido una poda importante de lo que son los textos y nos hemos quedado con elementos que a nuestro grupo de teatro y danza pues les pareció más significativos, sin destripar de toda la obra, pero viendo un recorrido cronológico por la misma y algo que tuviera mucha fuerza también a la hora de interpretarla por un lado y a la hora de ofrecerla al público también por otro. Bueno, yo voy a ceder la palabra al patio de butacas, pero también quiero cedérsela a mis dos compañeros que están aquí, a Francisco de Paula Muñoz. Él recibió un homenaje recientemente, 10 días más o menos, unos 10 días, ¿no? Sí. Eso, y es un homenaje absolutamente merecido y luego la fortuna que es un homenaje a él que está ahí. Eso es lo más importante de todo y que significa y representa pues una larguísima tradición de teatro en Granada. Entonces, pues gracias Paco por venir aquí con nosotros y gracias por estar ahí en la cámara, en el escenario, estar siempre en el teatro con esa magnífica voz. Yo le voy a hacer la pregunta que le haría a lo mejor también el público, ¿no? Aquí ha interpretado a Calderón, entonces, a un Calderón muy particular, porque un Calderón en el que se desvela, hay una historia que es poco conocida, ¿no? Con ese joven que aparece ahí un poco aspecto siniestro, ¿no? Y que saca, hurga en las viejas heridas y recuerdos que no quiere poner en tela de juicio el propio Calderón y que de repente sorprende al público también, ¿no? Al público que lee el texto por un lado y al público que puede asistir a la representación y lo ve ahí. Entonces, este es un Calderón distinto, ¿no? Paco, te cedo la palabra para que nos hables de tu trabajo en esa puesta en escena y de tu sentido y sentimiento hacia Calderón, al grandísimo Calderón de la Barca. Calderón. Hay que considerar, en primer lugar, el Calderón que hemos representado ahí, ¿no? Es un Calderón ya en la última recta de su vida, ya es un Calderón veterano, puesto y totalmente seguro del papel que desempeña dentro del teatro español y que se permite ciertas consideraciones que, como habréis visto en la proyección, su conciencia, o que representada por el joven actor, le llama la atención sobre algunas cosas, ¿no? Y Calderón, dentro de esa, digamos, maestría que ya imparte de saberse seguro como el autor oficial del reino, pues hace diferentes consideraciones, ¿no? Una de ellas, sobre todo, es cómo, y es curioso, bueno, me figuro que esto será lo que el autor ha pensado que haría Calderón. Lo que no sabemos es si Calderón lo haría así en la vida real o no. Habría que ver a los biógrafos y a los estudiosos qué es lo que piensan. Porque Calderón, habréis visto al principio del corto cómo, de alguna forma, hace una diferencia entre los autos que han de ser representados en los corrales de comedia y aquellos que tienen que ser representados en el Palacio Real. Como a uno, los que se hacen en el corral, le da menos importancia, dice que con cualquier cosa está bien hecho, incluso con decorados de otras veces y tal, ¿no? Que precisamente su conciencia le dice eso. Pero bueno, hombre, ¿cómo va a repetir los decorados? Eso no le va a traer al público cierta cosa a saber que ya se han puesto. Y sin embargo, él les dice, no. Una cosa son los autos en los corrales y otros son
cuando representamos, cuando el teatro viene a casa, al palacio, a la casa del rey. Hay que darle a eso una majestad y entonces tira de una serie de consideraciones, de todas las artes para adornar el auto sacramental o la obra, ¿no? De la música, de la pintura, de la arquitectura, de la danza, que precisamente el joven actor acepta los conceptos que va dando Calderón en función de que se consiga el éxito del espectáculo. Y en ese momento Calderón le corrige enseguida y dice, no, espectáculo no, el arte. Porque para Calderón lo suyo es un arte, para el actor es un espectáculo. Bien, y eso, algunas de las cosas que habéis visto. Sí, bueno, magnífica disertación tuya, Paco. Nos dejas un poco tiritando aquí, porque cuando, claro, hablas del actor y el espectáculo, sabéis que ahora el público actual parece que lo que necesita es consumir espectáculo, muchas veces, ¿no? Quizá esto es lo que nos llevó también a concebir esa idea de ir más allá de un texto teatral y de explorar, ¿no? Explorar otros lenguajes. Y como también he dicho al principio en la presentación, pues bueno, dentro de lo que es la universidad sí tenemos que investigar en ese sentido, pero estoy de acuerdo contigo plenamente. Bueno, tenemos aquí también a Juan Fernando Molina con nosotros. A Juan lo conozco igualmente que a Paco desde hace mucho tiempo y él ha trabajado con nosotros en el grupo de teatro y danza de la Universidad de Granada, ha trabajado en varios montajes y en esta ocasión se encargó de toda esta parte artística, precisamente, el arte, ¿no? Esa parte artística que no adorna, porque el adorno sería como quizá algo superfluo, aunque estéticamente pueda ser muy hermoso, pero que sí viene a narrar. Yo quiero insistir en eso sobre todo, porque el texto lo hemos contado desde diversas narrativas, digamos, elementos narratológicos, como puede ser la fotografía, eso también lo hicimos en el primero, o como puede ser el off, que se hizo aparte, ¿no? Y luego se montó. Esto lo puede comentar él mejor, pero en definitiva todo lo que se ve ahí artística y estéticamente le corresponde a él, ¿no? Incluso el vestuario, la selección del vestuario, la escenografía, pues todo eso, ¿no? Prácticamente. Juan, te dejo que tú cuentes un poco tu proceso creativo, ¿no? ¿Cómo fue tu intervención? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, realmente yo disfruté bastante con este montaje. Es verdad que bajo unas directrices, que aquí está el señor director, que obviamente había que seguir, pero fue muy enriquecedor justamente eso, es decir, poder varias disciplinas, hablamos de teatro, hablamos también de cine, poder jugar con esas dos disciplinas, los saltos en el tiempo, a nivel narrativo creo que es interesante también, pues bueno, y creo que es un recurso más para el montaje. Y la verdad es verdad que soy un hombre de pocas palabras y lo estoy pasando relativamente mal, pero que he disfrutado muchísimo con este proceso y bueno, me he sentido, la verdad, que bastante cómodo. Bueno, Juan, se sentía cómodo también en todo el proceso creativo, porque hemos pasado muchas horas, ha sido una auténtica aventura muchas veces. Me estaba acordando viendo las imágenes, las grabadas, las que se ven en el vídeo, que él ha trabajado en sepia para hacer como más antiguo, ¿no? Esto que comentaba de las diferentes líneas espaciotemporales, ¿no? Hemos jugado con eso, con esos saltos en el tiempo y lo hemos hecho también en la escena, en la parte escénica de la interpretación, porque ahí estaban como tres momentos distintos, ¿no? Y lo habéis visto a través de la escenografía, de la posición que ocupaban actores y actrices en el escenario y de la iluminación, ¿no? Prácticamente esto es lo que marcaba todo. Pero estaba pensando en concreto aquellos días, fueron varios, pero sobre todo uno en particular de rodaje, ¿no? Cuando fuimos, que parece, cuando no se sabe, sabéis probablemente, pero cuando no se sabe uno dice, bueno, han ido a pasar la tarde allí, han hecho las grabaciones, pues el problema es que había demasiado viento, el problema es que la luz no era la más adecuada, que se nos iba el día y ya no se podía, que para grabar el sonido, que por eso lo decidimos mejor en off, ¿no? Todos esas dificultades hicieron que fuera muy enriquecedor como experiencia muy enriquecedora, pero muy trabajada, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte, bueno, pues eso, efectivamente, pues diferentes dificultades que se dieron a lo largo del rodaje,
pues bueno, fuimos subsanándolas, creo que buen criterio, creo que también muy enriquecedor esa voz, no sé si llamarla voz en off, porque realmente habréis dado cuenta que no corresponde la acción con el diálogo realmente en esa grabación audiovisual que hay dentro del espectáculo. Justamente que pensamos que fue un recurso que enriquecía y que de alguna manera también pues técnicamente no pudimos resolver de esta manera. Como tú bien dices, busca un poco las localizaciones, buscando un poco, ¿no?, pues la orografía de Canarias, en fin, ese paisaje árido que intenta pues de alguna manera reproducir. Creo que sí. Sí, esto se hizo. La tarde aquella en particular fue muy calurosa también. Sí. Muy calurosa, allí en pleno sol, que caía a tiros. Vamos, que lo podemos haber hecho hoy también y hubiera quedado parecido, ¿no? Bueno, la fotografía habéis visto que la utilizaban mucho. Él es fotógrafo, entonces, claro, se ve ahí ese material importantísimo que también en el primer montaje utilizamos, ¿no?, como recurso. Era otra persona quien lo hacía en ese momento. Y a través de las fotografías, que son primeros planos, en el caso de Calderón, de la obra de Calderón, pues estábamos contando la historia también, estábamos contando qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo, por qué Calderón de repente se siente incómodo, esas miradas, ¿no?, de furor o de miedo incluso, de espanto, y cómo el otro personaje, el personaje joven, se le ve un poco el cinismo, ¿no?, cómo está torturando de alguna manera a Calderón, ¿no? En las imágenes de la otra obra hemos apostado más, fijaos que el título es El primer amor de Galdós, pues la palabra amor que tiene tanta fuerza y un amor que no estaba bien visto, entre primos, prohibido, un amor que dio fruto, parece ser, a un hijo que luego se perdió y se tapó todo, echaron de Canarias, la familia hizo que Benito saliera de Canarias para olvidar aquel amor, ¿no?, que parece ser que nunca olvidó del todo. Bueno, pues nos quedamos con esa idea y entonces todo lo bañamos de una especie de, voy a decir romanticismo, sin utilizar anacronismo, pero bueno, con la idea de que era hermoso, ¿no?, que era un amor bonito. Y es lo que trabajamos a través de la fotografía, del cine también, todo lo que era el lenguaje escénico. Bueno, pues yo cedo la palabra, si os parece bien, aquí al público, si queréis intervenir. Bueno, pues simplemente quería dar la enhorabuena. Es un lujazo teneros aquí porque son dos obras que son complejas. A mí me interesa muchísimo esa utilización que hacéis de los lenguajes artísticos y quería saber hasta qué punto o si había algo de esto recogido en los textos originales, imagino que no, o cómo se resolvían, por ejemplo, estos saltos temporales en el texto original o si han participado también los autores de alguna forma en estas decisiones artísticas que me parece que enriquecen mucho, o si ha sido todo decisión del director o, bueno, no sé, un poco más, con más detalle. Toda esta utilización de los lenguajes que creo que, por ejemplo, la música, ¿estaba indicada la utilización de música en las obras originales o...? Bueno... Bueno, vamos a ver. Yo no quisiera ser muy protagonista de todo esto, pero sí es verdad que a veces me lo tengo que replantear todo eso, ¿eh? Porque esa batería de preguntas que tú me has hecho me hace pensar que soy un poco dictador, ¿no? Y que al final pues, no está en los textos. Vamos a ver, voy a hablar claramente, no está. Corrígeme tú también, Paco. No, como he dicho, a mí me gusta experimentar, entonces es verdad que estoy sometiendo a todo el equipo técnico, artístico, actoral, lo estoy sometiendo a toda esa exploración de lenguajes y a todo ese nivel de ver hasta dónde podemos llegar sin intentar no saturar demasiado, ¿no? Con respecto a los autores es un riesgo siempre porque, claro, yo también soy autor y sé lo que significa ser autor y pasar a ser director. Entonces ahí se habla siempre de traición, no está tan bien como yo quería, no se representa bien mi obra, pero bien sabéis que cuando uno es autor y entrega una obra, pues empieza a perderse entre los dedos, ¿no?, como arena, ¿no? Ya pertenece a todo ese equipo de lenguajes muy diferentes. Hay que ser muy respetuoso con un autor, hay que ser muy respetuoso con un texto, pero hay que ser respetuoso con uno mismo, con la estética que uno quiere perseguir también, con lo que quiere ofrecer al público. En el caso nuestro, yo creo que lo que más hacemos es pensar en ese público también. ¿Qué vamos a dar al público? Y
también comenté que la lectura dramatizada, esa expresión lectura dramatizada, a mí me sobrecoge. Porque eso, en principio, me invitaría a sentarme en una silla y a declamar, sin más, a leer. Y lo que estamos haciendo aquí es un experimento total, ¿no? Estamos haciendo otra cosa, estamos interpretando, estamos sacando ese texto de sus páginas y de su imprenta a lo que es un escenario y por ahí, por extensión, a más cosas, ¿no? Entonces, está inventado todo eso por nosotros, no está en el texto. En ningún caso está, en ninguna de las dos obras y en todo lo que hemos hecho, también en esta que representamos la semana pasada, la última, que se llama El retrato rojo, tampoco estaba en el texto, las músicas, puede que los autores hayan sugerido en un momento dado música, incluso puede alguna precisión, pero no. Aquí hemos seleccionado las músicas en función de lo que estábamos contando y cómo lo estábamos contando. O sea que lo interesante es qué estamos contando y cómo lo queremos contar. Y eso nos lleva también a una investigación en torno a la música, por ejemplo. Pero es como la iluminación. La iluminación tampoco está en el texto. No se dice nunca qué iluminación hay, o casi nunca. Entonces nosotros estamos aportando aquí, como el dibujo, por ejemplo, ese dibujo, fotografía-dibujo de la primera obra, La fiesta de Calderón, es la Corrala de Santiago, de Granada. Es ese patio maravilloso, ¿no? O es la galería. Y es muy bonito, es hermosísimo. ¿Por qué? Porque estamos queriendo reflejar el corral de comedias del que se habla y la época de Calderón. La música también va un poco por ahí, ¿no? Habéis observado que la luz, la iluminación en esa obra es muy, muy austera. Están los dos personajes sentados, los dos actores convertidos en personajes y de negro, o sea que ahí está pues una luz sutil, pero dice mucho, dice muchísimo también. En el otro caso, sin embargo, estamos bañando esa imagen de distintos tonos, que es lo que cuenta la historia también más o menos, en cada parcela temporal. Los saltos temporales, decías, pues también son cosas nuestras de la forma de contar. No seguimos una cronología lineal, porque lo que queríamos era ofrecer esos retazos de espacio-tiempo, pero eso sí, sin perder lo que sería contar la historia. La historia está contada, en realidad, en ambos casos, ¿no? Se cuentan, en fin. No sé, tengo que pensar bien, Maripaz, si todo esto me lo tengo que replantear de otra forma, lo voy a pensar. Pero en todo caso yo me siento a gusto porque con el grupo hacemos todas estas cosas y cada vez que hemos venido aquí también, lo sabéis, ¿no? Hemos hecho algunas performances que tienen mucho de cuerpo, porque por eso es nuestro grupo Teatro y Danza, o sea que explorar otros recursos, otros lenguajes, me parece que es muy universitario también, aparte de espectáculo, que por eso te decía, de espectáculo y arte. Yo ahí diría que en el caso ese es una apuesta por el espectáculo convertido en arte, o el arte convertido en espectáculo. Hay que apostar por eso, porque también os digo una cosa, con sinceridad y con respeto a los autores. Si el texto no tiene vida, aunque sea muy hermoso de palabra, no se tiene en pie aquí, se cae en un escenario. Eso es para leerlo. Tranquilamente se sienta uno y lo lee, y degusta cada palabra, cada expresión, y es maravilloso, es mágico también. Pero es diferente. En cuanto que hay un escenario, estamos como obligados a que esto esté en pie, y eso llegue a un público. Y a partir de ahí, claro que hay que tener mucho cuidado, porque un texto puede llegar a ser brutalmente anodino en escena, siendo una maravilla y un premio, atención, un premio, Martín Recuerda, que ya de por sí lleva esa vitola que sobrecoge, ¿no? Monta un premio, Martín Recuerda. Claro. Abundando en lo que está diciendo Rafael, habría que abrir un paréntesis para ver lo poliédrico que es un personaje, en general. Todos los personajes, más o menos, van a seguir las normas que yo ahora mismo voy a poner el acento para que lo recordéis. El autor crea el personaje porque tiene que decir algo, pero ya está. El personaje todavía no existe. Es una marioneta en manos del autor porque el autor necesita en ese momento decir alguna cosa y dice, esto lo va a decir este personaje. El personaje ahora, en ese momento es un portavoz. Cuando el director de la obra de teatro, el director de escena, coge a ese personaje, entonces tiene el concepto de decir,
cómo tiene que decir este personaje lo que el autor quiere que diga. Y entonces crea el personaje, las situaciones del personaje. Es otra cara del personaje. Pero es que aún existe otra, y es la que el propio actor pone sobre el personaje. Su idea de cómo tiene que interpretar lo que el director ha puesto para hacer creíble al personaje. Y entonces es cuando el personaje cobra vida. Cobra vida con el texto que ha creado el autor. El personaje que ha creado en la propia personalidad de la interpretación, cómo debe de hacerse y cómo debe de transmitir las palabras del autor al público, cómo debe de romper la cuarta pared. Y se sirve el director de sus ideas y del actor. El actor pone sus conocimientos y lo que piensa del personaje. Y entonces es cuando se crea la obra. La obra no está hecha cuando la firma el autor. La obra está hecha cuando se pone de pie aquí, en el escenario. Entonces, toda obra, si no se estrena, no existe. Cuando se ha estrenado, es cuando ya esa obra se ha creado. Y gran parte de la creación cae sobre el director. No es infrecuente que muchos autores, al ver su obra puesta en escena, dicen, ¿eso lo he escrito yo? Pues sí, eso lo has escrito tú según el director piensa que debe de ponerse para que el público entienda lo que tú has creado y has querido decirle. Como veis, está claro que hay un trabajo de investigación muy potente. Esa información es muy importante, lo que estáis diciendo los dos, porque voy a completarlo con lo que fue en su momento la presencia de los autores. Ellos suelen venir, si pueden, a ver el semimontado que hacemos, ¿no? Lo ven, opinan, y sobre todo esa opinión queda para nosotros, básicamente. Pero hubo un caso, el de Santiago Miralles, que él estaba, como digo, muy lejos. Yo creo que estaba ya en Tailandia. Y además, con la pandemia por medio y todo, el proyecto educativo esta vez no se pudo poner en escena. Lo que se hizo fue mandarlo a los institutos. Pero ahí pudimos mandar una guía didáctica donde el autor intervino directamente. Ahí él expresaba su concepto de la obra, su proceso creativo propio, la genética o génesis de su obra, ¿no? No la nuestra, sino la suya, ¿no? Y se dirigía al alumnado de secundaria también con una grabación que hizo desde donde estaba, y eso fue muy enriquecedor, porque ahí hubo pues todo ese proceso creativo, desde el origen, que es escribir ese texto, hasta todo lo demás que ya hemos visto, ¿no? Entonces, eso fue la culminación del espectáculo y del arte y de la literatura dramática más completo que hemos tenido. No se da a menudo, pero en esta ocasión sí que se dio. Fantástico fue además. Bueno, muchas gracias por venir, a Rafa, a Juan Fernando, a Francisco. Yo estaba pensando, Rafael, que siempre que hemos disfrutado del grupo de teatro y danza de la Universidad de Granada nos sorprende, pero o sea, yo estaba buscando un sintagma que calificara vuestro trabajo, y es búsqueda, yo había pensado primero, bueno, búsqueda continua, ¿no? De explorar, de seguir, bueno, pues demostrar que el teatro, por supuesto, no tiene límites, ¿no? O sea, que no es el principio y el fin de una obra, sino que vosotros exploráis, como digo, pero es que no es búsqueda continua, es búsqueda perpetua, creo yo. Entonces, este tema de los lenguajes narrativos es tan interesante, o sea, es fotografía, es cine. Tú y yo hablábamos mucho que, bueno, pues también, desgraciadamente o no, el tema de la pandemia pues ha hecho que busquemos estas soluciones. De hecho, nosotros hubo el año pasado un encuentro de teatro, bueno, que no fue al uso, que retransmitimos aquí en el Aula Magna. Bueno, grabamos a los grupos y, bueno, tú lo sabes, porque una de las actuaciones fue el grupo de Granada con Unidad de Lugar, lo grabamos y después lo retransmitimos por nuestro canal de YouTube. Entonces, en este sentido,
Rafael, a mí me interesa mucho que valores cómo ha afectado este tiempo de pandemia al hecho de que, bueno, pues veníamos aquí, estrenábamos una obra en el encuentro, es verdad que teníamos el canal de YouTube, después lo retransmitíamos, lo podemos ver después en diferido, ¿verdad? Pero esto ha venido para quedarse, entiendo. O sea, es muy interesante combinar no solo la dramaturgia, sino también, por supuesto, la fotografía y el cine, ¿no? Y, bueno, ha venido en años anteriores con otras propuestas, el año pasado, ¿verdad? En noviembre, en ATU anterior, pues también con una propuesta de este tipo, ¿no? Quiero, no sé, que valores la importancia o no de, bueno, pues de este nuevo elemento transversal y sobre todo interconectado con otras artes en el teatro universitario, que yo creo que es muy importante y tú lo has dicho antes, ¿no? Sí, pues muchas gracias por la pregunta, ¿no? Yo voy a contar un poco, de forma breve, voy a contar mi experiencia en ese sentido, como profesor también, porque antes de ser lo que aquí estoy representando, director de teatro, soy profesor en la universidad, ¿no? De literatura francesa. Yo recuerdo que cuando estalló la pandemia y nos dijeron tenéis que dar las clases telemáticas, para mí fue horroroso, porque claro, yo estaba pensando siempre en la escena, en el espectador, y he concebido en cierta medida el estudiantado como un poco el público, por más que uno interactúe, pero está ahí, ¿no? El público, como estáis aquí ahora, y necesitaba ver las caras. Entonces, no ver las caras supuso para mí casi un drama. Era así, ¿no? Lo sufrí mucho. Luego empecé a comprender que iba a ser así. Entonces, aceptar y asumir lo que es inevitable por un lado y ver qué se puede hacer para mejorar esa situación. Y recurrimos a algo que ya se ha hecho, por supuesto, hace mucho tiempo, con mucho éxito se hacía, no había otro medio, y ahora ha habido universidades que lo han puesto en marcha también, ha habido grupos de teatro incluso profesionales, en definitiva, el teatro radiofónico. Empezamos por ahí, empezamos a radiar teatro, hicimos emisiones de teatro que se han quedado también, porque han venido para quedarse. La recuperación del teatro radiofónico es algo excepcional también. Y esta obra de Santiago Miralles, La última fiesta de Calderón, también la radiamos. O sea, hicimos el programa radiado también. Y la verdad que fue un éxito, porque para nosotros ya fue un éxito explorar en ese sentido, en un territorio que no conoce la gente más joven. Pues esto lo podemos conocer algunos veteranos, ¿no? Pero oír teatro en la radio, oír programas de radio casi no se oye prácticamente, ¿no? Y sobre todo de este tipo cultural tan profundo, ¿no? Y esto fue un hallazgo para este público joven, público de escenario todavía, y para ese otro público que iba a oír. Fue muy interesante como experiencia. O sea que eso fue mágico, maravilloso. Ahora, el problema del consumo en diferido, sí yo pienso que puede ser un problema, porque es muy cómodo decir, yo no voy a ir ahora porque sé que lo puedo ver luego. Entonces luego lo veo y ya sabéis lo que pasa. Me gusta, no me gusta, doy aquí, doy allá. Y eso invita a una cierta comodidad que el actor y la actriz y todo lo que se mueve aquí en un escenario y detrás del escenario necesita otra cosa muy diferente. No necesita eso, no necesita un like o no necesita que lo vean muchas visualizaciones. A mí eso me da igual. Lo que me importa realmente es que el público que venga a verlo venga movido por eso, porque quiere ver una obra de teatro, un espectáculo, lo que quiera que sea, ¿no? O un concierto, lo que tenga que ser aquí, en un escenario, y que nosotros seamos capaces de emocionar siempre. Eso es lo que pienso y lo que deseo. Entonces me preocupa que esta fórmula del diferido gane demasiada importancia, que está muy bien, porque es verdad que uno dice voy a participar en un congreso en Singapur, pues bueno, pues yo prefería ir a Singapur. Si no puedo, no voy. Yo prefería ir a la Biblioteca Nacional de Francia cuando hacía mi tesis doctoral y no ahora. Pero bueno, también entiendo, claro, entiendo el paso del tiempo, entiendo la ventaja enorme que produce la tecnología actualmente, pero me da un poco de miedo pensar que todo se vuelva tan tecnológico que ya las emociones también se filtren por eso, por la tecnología. Y es lo único que me preocupa. El resto no. Pero sí me da un poco de miedo que, por ejemplo, estáis aquí los que estáis y luego haya muchas visualizaciones dentro de un mes. Pero lo que se vive aquí no se vive dentro de un mes y no se vive a través de esos medios, se vive aquí.
se respira. Acordaos con unidad de lugar, aquí en el escenario. Lo que queríamos era que se respirara a esas dos mujeres que se movían como enjauladas. Si eso lo ves en una pantalla, pierde todo, porque pierde el olor incluso. Es que estábamos jugando con eso, con la percepción sensorial. Eso es muy importante. Bueno. Pues nada, yo vuelvo a dar las gracias a mis compañeros, que además son compañeros de furgoneta, se puede decir, ¿no? De kilómetros y de muchos sinsabores a veces, pero sobre todo de un placer enorme que es trabajar juntos en proyectos de esta naturaleza. Y de verdad que os agradezco mucho también que en Jaén, en la Universidad de Jaén, sigáis apoyando por la cultura y por lo inmediato y también por lo no inmediato, las dos cosas. De modo que muchísimas gracias.